Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 10 de abril, viernes dentro de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados, porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Ya lo decíamos hace 2 días atrás cuando empezamos a leer la sanación milagrosa que realiza Pedro a ese paralítico cuando iban subiendo junto a Juan al templo, entrando por la puerta La Hermosa, donde estaba este paralítico pidiendo limosna. Y Pedro le había dicho: no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate, ponte de pie. Y este hombre se levantó inmediatamente. Y ya decíamos cómo ese acto bueno, ese acto milagroso, ese acto maravilloso, se iba a convertir en la excusa para la primera gran persecución, a la predicación de la iglesia, a la predicación de los apóstoles. Fíjate cómo después la gente maravillada se acerca a Pedro y a Juan, y Pedro les ha dicho: ¿de qué se sorprenden? Esto no lo hemos hecho porque nosotros tengamos un poder especial, sino en la fe de Jesús, en la fe en Jesús. Y ahora comienza el calvario de los apóstoles. Y es importantísimo darse cuenta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza esta persecución? Por hacer algo bueno. Fíjate cómo se va a poner de manifiesto esto. Mientras Pedro y Juan hablan al pueblo, se presentan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados. ¿Qué es lo que nos tiene que indignar? ¿Tenemos derecho a estar indignados? Sí, muchas veces tenemos derecho a estar indignados. ¿Por qué? Porque el mal tiene que indignarnos. Pero ¿de qué están indignados? Que ellos, es decir, Pedro y Juan, enseñan al pueblo y anuncian la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Este dato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese primer anuncio que hace la iglesia.
¿Y qué es lo que enseña Pedro y Juan? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? La fe en la resurrección. Si Cristo ha vencido a la muerte, si Cristo ha resucitado, nosotros también esperamos participar de esa resurrección. No puede haber un anuncio cristiano que no apunta allá. Oye, cuando a mí me toca escuchar a alguna persona que dice, no, pero lo importante del anuncio cristiano es que seamos buenos los unos a los otros. Sí, claro, eso es parte del anuncio cristiano. Pero imagínate si yo me pongo a predicar la bondad entre los seres humanos y nunca hablo de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si nunca hablo de la esperanza cristiana en la resurrección. Y pretendo dejar el mensaje cristiano como si fuera simplemente un seamos buenos los unos a los otros en este mundo para que nos podamos llevar bien, para que no haya problemas, para que no haya discusiones, para que no haya violencia. Maravilloso. Pero ese no es el mensaje cristiano. Esa es una parte del mensaje cristiano. El amor al prójimo. El amor uno por el otro. Pero ¿cómo voy a dejar afuera la esperanza en la resurrección? Muchos pretenden esto. Muchos pretenden restar al mensaje cristiano esa esencia. Y restando esa esencia, ¿qué es lo que termina siendo entonces el cristianismo? Simplemente un ser bondadosos los unos con los otros para vivir bien en este mundo. Es decir, le quito al mensaje cristiano el elemento más fundamental, que no es la salvación temporal, que no es el bienestar temporal, que siempre tenemos que anhelar, que siempre tenemos que buscar. Pero el mensaje esencial es la salvación eterna. A Pedro y a Juan los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron. Los encierran en la cárcel hasta el día siguiente, nos dice el Evangelio. Es muy llamativo esto. ¿Por qué? Porque imagínate lo que estamos escuchando. ¿Cómo los encierran en la cárcel sin ninguna causa? ¿Cuál es el mal que han cometido? Nos dice en todo caso el Evangelio que a pesar de que ya lo sabían que los encierran, los que ya habían escuchado sus palabras se habían convertido, unos 5,000 hombres habían abrazado la fe. Al día siguiente se reúnen. Y fíjate en la utilización de las palabras, porque es sumamente importante. Se reúnen y entonces los hacen comparecer ante ellos y les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Qué manera más absurda de hablar, ¿no? ¿Cómo han hecho todo esto? Pedro va a tomar la palabra de una manera tan bonita. ¿Por qué? Porque responde, bueno, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Todo esto, ¿cómo, en nombre de quién lo han hecho? ¿Con el poder de quién? El beneficio hecho a un hombre enfermo. Cuando no queremos llamar a las cosas por su nombre, siempre estamos por mal camino. Y en el mundo en el que vivimos se pretende efectivamente hacer grandes transformaciones cambiando el lenguaje, no permitiendo al lenguaje que transmita la realidad. Y entonces vivimos en una pretensión de falsedad. Y por eso la utilización del lenguaje es tan importante porque es el modo en que comunicamos. ¿Y cómo vamos a comunicar verdad si no la comunicamos bien? ¿Es todo esto que han hecho? No, lo que hemos hecho es un beneficio a un hombre enfermo. Claro, si yo hago una acusación de este modo, ya suena ridícula.
como lo es en verdad. Díganos en nombre de quién han hecho este beneficio a este hombre enfermo. Y da lo mismo. Da lo mismo. Hemos hecho un beneficio a un hombre enfermo. ¿Qué te importa a nombre de quién entonces? ¿Cuál es tu problema? Alégrate con el beneficio que le hemos hecho a este hombre enfermo que ha quedado curado. Y entonces Pedro lo dice. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. A ese que ustedes crucificaron, pero a ese que Dios resucitó de entre los muertos. Fíjate de nuevo en la conformación de esta frase porque es preciosa. A ese que ustedes crucificaron. Ustedes le dieron muerte, pero Dios lo resucitó. Ustedes tuvieron el poder de quitarle la vida, de matarlo. Pero resulta que ese poder no le sirve de absolutamente nada delante del poder de Dios que lo ha resucitado. Este Jesús es la piedra angular. Y aparece entonces esa expresión tan bonita, la piedra angular, que significa la piedra que soporta todo, esa que desecharon los constructores. Desecharon los constructores, pero que sin embargo es ahora la piedra sobre la que se edifica absolutamente todo, sobre la que se levanta todo. Ustedes desecharon esta piedra, lo crucificaron. Dios lo resucitó, lo convirtió en esa piedra angular. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Leemos la segunda aparición que nos cuenta el Evangelio de San Juan a sus discípulos, a sus apóstoles, que ya no es en Jerusalén, sino en el lago de Tiberíades. ¿Qué es el lago de Tiberíades? El lago de Tiberíades es el nombre romano que se le da al mar de Galilea. Tiberíades significa el emperador Tiberio. Por el emperador Tiberio se le daba ese nombre. Por eso cuando tú escuches el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y sucede que Simón Pedro, junto con Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, quieren pescar. Pedro dice: «Voy a pescar», y ellos también lo acompañan. ¿Qué se ve en esta escena? Se ve cómo los apóstoles continúan un poco con su vida,
su vida normal. Y se va a producir un nuevo episodio de esa pesca milagrosa. Fíjate que ya no estamos en la vida pública de Jesús, estamos ya al final del Evangelio después de su resurrección, segunda aparición del Señor. Estuvieron toda la noche pescando y cuando estaba amaneciendo Jesús se aparece. Siempre después de la resurrección se utiliza esta terminología. El Señor se aparece. Jesús se aparece en la orilla. Nosotros recuerda que podemos utilizar esta expresión, aparecerse de un espíritu, de un fantasma. Entonces era un espíritu. Y tenemos que recordar entonces lo que leíamos en el Evangelio el día de ayer, cómo el Señor ha demostrado su resurrección en la carne. No soy un fantasma. Pero se habla de apariciones, ¿por qué? Porque el Señor está un momento después de que no estaba. Entra en una casa que está cerrada. Es decir, que las leyes físicas de este mundo a las cuales nosotros estamos sometidos, el cuerpo glorioso, material, cuerpo, carne de Jesucristo, ya no sigue esas mismas normas físicas, esa misma ley física. ¿Han pescado? No hemos pescado nada. Tiren la red hacia la derecha y le obedecen. ¿Qué es lo que vemos más en profundidad en esta escena? Bueno, vemos a los discípulos en la barca. Los discípulos en la barca, ¿qué son? Son la imagen de la iglesia. Por eso ese signo de la barca va a ser un signo tan importante. Va a ser uno de los primeros signos que van a marcar al cristiano. En la tumba de un cristiano, ¿qué se va a dibujar? Una barca. ¿Y qué significaba esa barca? Que murió dentro de la iglesia, que murió dentro de la fe de la iglesia. El discípulo a quien Jesús ama, Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro se lanza al mar inmediatamente para llegar a donde está el Señor. Y lo siguen en la barca los otros. Y vemos entonces una escena tan trivial, tan hogareña, tan común. Estamos hablando de Jesús resucitado que se aparece a los discípulos y ¿qué nos dice? Que saltaron a tierra y vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Pero Jesús les dice, bueno, pero traigan de los pescados que acaban de pescar. Fíjate cómo se muestra la comunidad. Estamos hablando de la barca, los discípulos, la iglesia. Y cómo se nos muestra la vida de esta iglesia haciendo comunidad alrededor de la mesa, compartiendo la comida. Aquí se ve en profundidad cómo estamos llamados a ser comunidad. Muchos católicos, lamentablemente, a lo largo de su vida, nunca entienden la importancia de ser comunidad. Viven su fe y van a misa, pero no entran a participar de la vida comunitaria de la iglesia. La viven con muchísimo individualismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pero yo soy libre de... Sí, claro, obviamente que cada uno es libre, pero quien no entra a vivir la belleza de esa familia cristiana, de esa comunidad, quien no tiene pertenencia a la comunidad, quien no asume responsabilidades dentro de la comunidad, quien no tiene compromisos dentro de la comunidad, sea una parroquia, sea un grupo, sea un movimiento, hay muchísimas maneras de formar esa comunidad. Pierde algo esencial en el camino de Cristo. Pierde algo esencial en el camino de Cristo. Y la última imagen a la que hago referencia es como Pedro va y agarra la red cargada de 153 pescados grandes y nos dice San Juan, y a pesar de esto la red no se rompió. La red de la iglesia con la que se pesca, con la que se busca salvar a las almas, y está abierta para todos. Está dispuesta a cargar todo,
Por eso la iglesia no es una secta, la iglesia no tiene límites, la iglesia no es para un grupo exclusivo y cerrado. Están abiertas las puertas para todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día y un feliz fin de semana.